Desde hace más de 2000 años, la cordillera Cantábrica ha sido el lugar de asentamientos humanos. A lo largo del tiempo, hemos modificado su aspecto, su vegetación y su fauna para hacer nuestra vida más fácil. En la mayor parte de estas montañas es visible la huella humana que se ha intensificado en las últimas décadas. Sin embargo, aún conservan rincones salvajes. La presencia de especies como el oso o el lobo es prueba de su buen estado de conservación. Sin embargo, el conflicto entre los grandes carnívoros y nosotros ha llevado a estas formidables criaturas al borde de la extinción. Nuestra sociedad puede destruirlo todo, pero puede también conservar lugares intactos para las especies que solo viven en ellos. Si el oso desaparece, con él se irán las últimas huellas de lo salvaje. En biología de la conservación de especies amenazadas, de especies en peligro de extinción, tradicionalmente se presta atención sobre todo a la demografía de la población. Evidentemente, si hay pocos animales, pocos bichos, pues lo primero es tratar de asegurar que no se extingan definitivamente. Y otra cuestión muy típica en los estudios tradicionales o en los enfoques tradicionales es los problemas relacionados con pérdida de hábitat, fragmentación de hábitat. Los osos pardos de la Cantábrica pertenecen a la misma especie que los osos escandinavos, los grizzlies de Norteamérica y los grandes osos rusos. Todos son osos pardos, pero aquí adaptados a las suaves condiciones del sur de Europa. Prácticamente todas las poblaciones de osos del sur de Europa que se han conservado son relictos, son los últimos supervivientes de una distribución prácticamente continua, a mediados de, pues quizá desde el siglo XVII o XVIII la distribución de los osos en Europa era prácticamente continua o no había poblaciones aisladas como hay ahora. Y de hecho los osos en el sur de Europa, en el centro de Europa, han quedado recluidos a las zonas más naturales o más salvajes que en nuestras latitudes son las montañas. Tienen una particular relevancia de conservación, en particular tres poblaciones que son la Cantábrica, la población de los Pirineos y otra población del centro-sur de Italia, que es la población de Abruzzo. Esas poblaciones no reciben ningún flujo de individuos desde el exterior y entonces solo se regulan por su dinámica interna, y esto es lo que hace que estas poblaciones tengan una importancia extrema desde el punto de vista tanto de la conservación como del manejo. Actualmente, los censos de osas con crías en la cordillera Cantábrica sugieren una recuperación de la población, que en los años 80 estuvo al borde de la extinción. Probablemente ahora estemos por encima de los 250 ejemplares. El censo de osas con crías de 2016 nos aportó unos buenos datos, un mínimo de 40 osas con pequeñitos. Podemos ser optimistas respecto a la conservación del oso en España, pero no debemos olvidar que viejas amenazas siguen latentes hoy en día. El mundo rural lo que ha hecho en el pasado ha sido dedicarse a sobrevivir, a extraer recursos naturales, pero nunca, ni consciente ni deliberadamente, a conservar. Eso es falso. Yo cuando era guaje el oso aquí en el Alto Sil, pues el oso se tenía como una alimaña de muy mal concepto. Mataba a la gente. Y llegué a darme cuenta que no ataca porque estuve cerca de muchos. Ibas al monte o aquí en un pueblo cazabas un oso y entonces la piel se daba a los chavales y se cogía, se le metía paja dentro y entonces los chavales iban casa por casa pidiendo. Y en una casa te daban huevos, en otra casa te daban un cacho de chorizo, cada uno lo que podía, o un perrón o una perrina, y luego bajabas al ayuntamiento y en el ayuntamiento también te pagaba.
Y en el ayuntamiento entonces, para que no pidieras 2 veces con una piel, le cortaban una oreja. Claro, lo marcaban. Yo fui furtivo un montón de años, como 20 años. Desde la edad de 12 años ya empecé a andar de furtivo. De aquellas furtiaba para comer. Y luego ya en el 68 entré de guarda. Y de ahí para acá pues a perseguir el furtivismo y luchar para esos osinos que nos quedaban, que quedaban ya pocos. Se había muerto una yegua y fui a ver si estaba el oso de la yegua o no, y fui, lo vi, y dije, ¿qué haces ahí? Lo llamé de todo. Y entonces el oso se levantó y marchó. Yo iba con las vacas, iban las vacas delante de mí, y yo vi que llegaron a un sitio donde se empezaron a rodear todas. Yo, pero ¿y ahí qué hay? Y yo, ¿qué pensé? Yo, algún jabalí que le pegaron algún tiro, está herido y está... Y ya voy, espanto a las vacas. Dije, pero madre mía, si es el oso. Estaba vivo, pero ya se veía que el pobre estaba cada vez peor. No hacía más que berrar, echarse y berrar, y si se movía era para berrar y no hacía más. Allí se murió. Aquí, por ejemplo, ahí de frente, hay unas piñas que hay ahí de frente de mi casa, ahí también tuve también muy cerquina de otro. Él bajaba, yo subía, él caminó su camino y yo el mío, pero ya era guarda, ¿eh? Bajaba por aquí, por el valle este mismo. Yo traía un perro y eché el perro y fue el perro para allá, muy cocido, y yo de que le pegué un berrido y volvió echando leche. Y entonces lo vi bien, porque era como rubio por arriba. Todo el lomo, desde las orejas del lomo era rubio. Y lo de atrás es, que después lo llamaban el rubio. Que después lo mataron en Reyosera o no sé dónde, decían que lo habían matado. El unto del oso valía mucho porque lo usaba la gente para el reuma. Y te pegaban unas frotaciones y unas unturas con el unto ese y al día siguiente a picar carbón. El unto lo traía para casa, lo derretía, lo metía en tarros de barro, que era lo que había antes, que antes no había tarros de cristal como ahora. Y luego, pues oye, decían, coño, me hacía falta un poco de unto de oso y tal. Esta casa de Valerio, que se lo tiene. Por los años 60, todavía el desafío aparentemente de la sociedad europea era terminar con los osos, como se había hecho en los países civilizados. Entonces, cazar los últimos osos era mérito y probablemente iban Franco o las autoridades a intentarlo. Vino Franco a cazar, pero no salió el oso. Nos dieron como unos petardos. Era como una especie de cartucho que traía un cachomecha y lo tirábamos. Y nada, pero no salió. Y no lo cazó. Daba la impresión de que en Europa occidental no estábamos dejando sitio para estos grandes animales salvajes. En los últimos 50 años, la percepción social hacia el oso ha cambiado. Del miedo, que condujo a su casi total exterminio, hemos pasado al respeto y a la admiración. Pero aún tenemos mucho que aprender. Sin lugares salvajes, estos formidables animales nunca habrían llegado hasta nuestros días. Yo creo que los osos necesitan zonas salvajes y zonas naturales. Pueden vivir en zonas con un cierto grado de humanización, pero no pueden vivir en zonas muy humanizadas. De hecho, los osos podrían vivir en las zonas llanas del norte de España o incluso en la rasa costera asturiana, que es muy rica, pero no pueden vivir ahí porque nosotros hemos ocupado todo ese terreno. Humanos y osos podemos convivir siempre que nosotros así lo decidamos. Como los nenos en el mar, entre sueños de sable,
So we still have to learn a lot, and we can actually learn a lot from bears themselves by watching them, watching their behavior, watching them interact with us humans, how tolerant they are, how in many places in Europe, for example, they turned from a diurnal animal to a nocturnal animal in order to avoid conflict with us people. A pesar de ser la misma especie, los osos pardos rusos o norteamericanos se comportan muy diferentemente a los cantábricos. En Iberia, tras miles de años de coevolución, los osos han modificado su comportamiento para adaptarse a los humanos. Se han ganado el derecho a seguir viviendo entre nosotros. Humanos y osos podemos compartir el territorio. Los osos adultos tienden desde luego a utilizar las zonas más alejadas de los pueblos, más alejadas de las carreteras, de las estaciones de esquí. Y lo que queda a los osos más jóvenes son las zonas peores, digamos, menos seguras, que básicamente son peores zonas, cerca de gente. Y eso puede explicar que se vea en un momento dado un oso generalmente joven. No solemos ver un gran macho o un oso muy llamativo cerca de los pueblos, suelen ser osos que no tienen a lo mejor todavía la experiencia, que no reconocen el peligro o que se ven desplazados por osos adultos. El comportamiento de los osos cantábricos ha ido modificándose tras miles de años conviviendo con los seres humanos de estas montañas. Los pocos osos que quedaban en la cordillera cantábrica eran los osos que eran más recelosos, más espabilados. Sabía cómo coexistir con la actividad humana, con la agricultura, con la ganadería y hasta el furtivismo. Y regresando aquí a Norteamérica, me chocó mucho, comparado con Europa, que estaba todo alterado, que casi no hay bosque, pero hay todavía osos, pero aquí ves que hay bosques, el valle está lleno de bosques, parece un hábitat increíble para los osos. Y pensé que ¿qué es la diferencia? Y la diferencia que yo pienso es la coexistencia, la coevolución de los humanos en Europa con los osos, mientras aquí en este valle, pues hace poco más que 100 años que llegaba el primer europeo en este valle. Y hay tan pocas generaciones de los osos grizzlies aquí que no pueden adaptar a esa presión humana, mientras en Europa pues es una coevolución mucho más lenta, mucho más natural, mucho más orgánico. Necesitamos comprender cómo viven estos osos en el paisaje humanizado de la cordillera para así poder protegerlos de una manera eficaz. Para esto, la ciencia y su divulgación en la sociedad son imprescindibles. O de los aspectos más importantes, sin duda, es comprender cómo los individuos se desplazan en el territorio, cuáles son los ritmos de actividades que utilizan esos individuos. En 1986 fue radiomarcado el primer oso pardo cantábrico. El objetivo del estudio era profundizar en la biología de esta excepcional población de osos pardos. El proyecto del oso pardo en la cordillera cantábrica empezó en el año 85. Poca información que había en el sur de Europa entonces sobre la ecología, comportamiento, selección de hábitat, áreas de campeo, toda la información necesaria para la conservación. Y sobre todo me interesé en la situación en la cordillera cantábrica. Entonces decidí hacer un proyecto en la Universidad de León. Queríamos estudiar los osos en el mejor lugar de la cordillera, que es Asturias. Y había problemas políticos. Pues al final no tuvimos otro remedio de estudiar los osos en el núcleo oriental, Palencia, León y parte de Cantabria. Cayó un oso una mañana en la zona de Riaño que se llama, cerca de Ormas, la valle de Ormas, muy cerca del Collado de la Salsa. El oso, le llamamos salsero, porque estaba capturado en el Collado de la Salsa. Y a partir de entonces pues seguimos salsero durante 3 años seguidos. Le capturamos otra vez en un otoño, había perdido mucho tiempo, mucho peso. Pudimos recoger mucha información sobre selección de hábitat. Lo que aprendimos es de que los osos son muy recelosos, que utilizan áreas de montaña donde hay muy poca tránsito humano,
muy poca ganadería, pocos disturbios humanos, digamos, los más sitios más tranquilos, los más bien preservados. La investigación científica debe continuar y ser la base de las futuras medidas de gestión y conservación. Gracias a la ciencia, vamos descubriendo secretos de la vertiginosa vida de los osos. Entonces creo que ha llegado el momento para empezar un trabajo de radioseguimiento de esta especie, es decir, trampeo y radiomarcaje. El radiomarcaje es una herramienta pues, muy útil para estudiar la mortalidad, tanto las tasas de mortalidad como las causas. Saber cómo los diferentes tipos de osos se van moviendo, cuál es su selección del hábitat, en qué hora del día o de la noche se mueven. Cuando hablamos de dispersión, cuánto pueden dispersarse esos individuos, a través de qué tipo de entorno. Todo esto es una información que no tenemos y sin la cual es prácticamente imposible poder plantear un programa efectivo de conservación y manejo de la especie. Un interesante aspecto de poblaciones pequeñas de osos, como la cantábrica, es la búsqueda de pareja. Algunas de las características de la biología reproductiva de los celos, de los osos cantábricos, como es el caso de una cierta alta tasa de infanticidios, una tasa alta de celos múltiples, son más bien consecuencia de la mayor peculiaridad de la población de osos cantábrica, que es su pequeño tamaño. El infanticidio de tipo sexual es una estrategia evolutiva, reproductiva, está presente en muchas especies, incluso ha estado presente o está presente en la especie humana en tiempos anteriores, en sociedades más primitivas. Y es una estrategia que utilizan los machos para tratar de rentabilizar su eficacia reproductiva, matando a las crías de una hembra de la que saben que esas crías no son ellos los padres, ¿no? Nos cuesta a veces entenderlo. La tasa relativamente alta de celos múltiples que hemos visto en la cordillera cantábrica quizá está relacionado, por un lado, la intención de las hembras de evitar los infanticidios sexuales, tratan de ser muy polígamas para confundir la paternidad, y luego, por otro lado, los machos tratan de copular o de aparearse con muchas hembras para rentabilizar también o incrementar su eficacia reproductiva. Hasta los años 70, el oso era únicamente un objetivo a eliminar, pero todo cambia y actualmente su protección es el objetivo de la mayor parte de la sociedad. Para hablar de la recuperación del oso y la importancia del oso en Somiedo hay que enlazarlo con la declaración del Parque Natural de Somiedo en el año 1988. El Parque Natural de Somiedo fue el primer parque natural declarado en Asturias. En aquel momento Somiedo reunía muchas condiciones, pero el gran emblema era el oso. El oso en Asturias se decía en los años 80 que no llegaría al año 2000 y la declaración del parque fue una apuesta por la conservación y por el desarrollo socioeconómico del municipio.
Muy habitualmente sí que sirve la declaración de un espacio protegido para atraer dinero y en cierto modo para dar publicidad a ese entorno, pero eso no es desde luego necesariamente lo mejor para la conservación de una especie en peligro de extinción. El oso pasó a ser un gran recurso económico, yo diría que no solo de Somiedo sino de Asturias. Antiguamente Somiedo o eras ganadero o te tenías que ir. Somiedo estaba olvidado y si no es el oso seguiría olvidado, ya hoy está en primera fila, creo yo. Somos muy permisivos en lo que es la actividad tradicional ganadera y a la vez también queremos potenciar lo que llamamos turismo de naturaleza o turismo muy ligado a la conservación. En Somiedo vivimos ya al 50% de la hostelería. Yo igual tengo ahora mismo el 80% de las habitaciones todas ocupadas de gente que se levanta a las 5 de la mañana, va al monte y están ilusionados con los osos. Yo tengo varios hermanos, unos tienen casas rurales, otros tienen restaurantes, hay hoteles, hay campings y vivimos todos. Hay que poner todos de su parte. El oso pasó, podríamos decir, de ser una alimaña. Aquí se cazaron osos legalmente hasta mediados de los 60 e ilegalmente se siguió cazando hasta la declaración del parque. Pasó a ser admirado o pasó a ser protegido por todos los somedanos. Conservar especies amenazadas no es solo un gran reto, es también la obligación de una sociedad moderna y avanzada. Yo creo que una sociedad avanzada y con la información al alcance de la mano y una administración moderna no puede dejarse llevar en manos del sensacionalismo, del cortoplacismo, del electoralismo inmediato de los 4 años de las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Da la sensación, no sé, en la prensa, en los medios, de que se estén viendo más osos cerca de los pueblos. Vamos a ver, si hay más osos ahora que en los años 90, volvemos a lo mismo, el espacio es limitado, está fragmentado, hay autopistas que limitan la posible distribución o expansión de la especie. No es raro que veamos algunos osos cerca de los pueblos. So everybody around the world knows the story of Little Red Riding Hood, the girl that gets eaten by the big bad wolf. That wolf does not exist. Just like when trophy hunters shoot a bear, a grizzly bear or a brown bear, they mount it standing on its hind paws with his jaws open, his claws extended, ready to attack. That depicts an animal that doesn't exist in reality. These bears don't exist in reality. A bear, first of all, doesn't stand up to attack, and second of all, they hardly ever do attack people. So we have a picture about these large carnivores that doesn't jive, that doesn't go together with what reality is on the ground. It is to some degree understandable. I think that picture of the big bad wolf and of the dangerous bear started appearing about 12,000 years ago, where we changed from hunter-gatherers to farmers, where we started to have a certain existential fear because we started domesticating sheep and various different vegetables, such as corn, for example, and bears and wolves started keying in on these new food sources that made life a lot easier for them. You can't blame them for it. You can blame only us for not protecting it properly. Today we have the knowledge and the technology to protect what is dear to us. And what I mean with that is the sheep, the domestic animals, our cornfields. We can protect it without any loss today. So it is up to us to change our behavior. It is wrong to expect a changing behavior from the animals. They behave like they always have for thousands of years. And we must treasure that and we must honor that. And it is up to us to change our habits so that we can live more peacefully with animals. El miedo generado en torno al oso carece de base científica y puede generar conflictos sociales. Los osos solo atacan al hombre en situaciones muy concretas y puntuales. La probabilidad de un ataque es extremadamente baja. De hecho,
En los últimos siglos no se han registrado ataques letales a humanos en esta cordillera. Son más de 100 años, desde luego 200, no sé, 300, que no ha habido un ataque letal de osos a personas en la cordillera. Hay que evitar los conflictos que esta población de osos en crecimiento puede generar con los humanos, sobre todo con los que viven en su territorio. Empezamos a trabajar con los cazadores, a tejer alianzas con ellos, fue llegando el Seprona también, que ayudó muchísimo, y fuimos bajando el nivel de furtivismo entre todos. Nos parecía fundamental que se nos viera para que la gente que salía a cazar, pues que lo hiciera correctamente y que no se aventurara a tirar un tiro sin saber seguro si era un oso o era un jabalí. Hablo de los años 60 para acá. Yo creo que ningún cazador, a sabiendas de que era un oso, le fuera a tirar un tiro, pero sí por error lo podía hacer. En poco tiempo ha habido grandes cambios. Mi opinión es que la situación ha mejorado en algunos aspectos. Surgen dificultades relacionadas con el turismo, relacionadas con el problema de los incendios, con la actividad ganadera, y conciliar todos estos intereses es muy complicado. Parece que el enfoque que está dando ahora mismo la Administración en general está muy vinculado a cuestiones económicas y no estrictamente la conservación. Cada vez tenemos más ganado porque es necesario para vivir del ganado exclusivamente. Como vivimos aquí, pues las ganaderías son grandes, el control y el manejo ya no es el mismo que era antiguamente, porque antiguamente, bueno, los rebaños eran pequeños, se tenían más cuidados. Ahora no porque seamos más abandonados, como comentan muchos, ni peores ganaderos que antes, sino que la vida cambió y cambió en todos los aspectos. El oso no interfiere en gran cosa en la actividad ganadera, es mínimo los daños que produce. Porque el oso hace algún daño hace, pero son los menos. El oso perjudica muy poco. Hay que pagar muy rápido los pocos daños que hacen, prevenir los daños que hacen, sobre todo a la apicultura en la cordillera cantábrica y a los rebaños de ovejas en los Pirineos. Actualmente el grueso del trabajo es la tasación y la realización de expedientes de indemnización de daños producidos por el oso. El año pasado fueron 522 expedientes de daños de oso, y viendo la tendencia en los últimos años, este año llegaremos sobre los 600 expedientes de oso. De todos estos expedientes, el grueso de ellos son los ataques de oso a colmenares, a explotaciones apícolas. Y también hay un número importante, cada vez más, de ataques a frutales. Yo van ya este año 3 veces que me vienen a las manzanas allí debajo de casa. Estropeo el otro día un manzano, pero no me ha ningún lado. Practico una apicultura artesanal, eso significa una apicultura como la de toda la vida, sin alimentar colmenas, sin estimularlas, sin hacer transhumancia. Una apicultura ligada al territorio. Antiguamente los paisanos se arreglaban para salvar a las colmenas del ataque del oso, porque le interesaba al paisano que la abeja sobreviviese, con paredes de piedra. Un cortín, por ejemplo, es una construcción tradicional que se remonta a 4 o 5 siglos. Llevo 5 años seguidos con ataques de oso y te puedo decir que da mucha pena porque yo me dedico a mis animales, crío a mis animales, y verlos en el suelo es duro. El oso al final no obedece más que un instinto, no mata por placer, mata para comer. Ahora que hay electricidad, pues lo controlamos con corriente eléctrica. Hay que extremar las precauciones lo más posible, hay que estar más atento que nunca, poner más corriente que nunca, pero es un animal que está ahí antes que nosotros y que yo creo que hay que convivir con él. En los últimos años hemos vivido una revolución tecnológica. Prismáticos, telescopios y cámaras digitales nos permiten ahora observar animales como solo habíamos soñado. El nuevo ecoturismo de observación de fauna debe volver a conectarnos con la naturaleza. Pero esta actividad tiene que ser regulada para que nunca suponga otra amenaza más para las especies. Cuando yo empecé a ir al monte a ver, no tenía prismáticos, no sabíamos lo que era con los prismáticos. Y los primeros que tuve eran de los moros. Eran de esos de los moros y coño, teníamos que se veía, no se veía nada.
veas peor con ellos que sin ellos. Ahora puedo ver cosas que antes, coño, las veía, no, veía el bulto y digo, vi el oso. Puedo presumir de verlos cerrar un ojo, mover una oreja y comer, mirar para ti. Turísticamente, el 80% del turismo ahora es de naturaleza. Empezó a venir mucha clientela, primero a visitar, a caminar, a ver los montes y todo esto. Pero vete ahí que empieza a surgir el oso como el mayor reclamo turístico del concejo. La gente que venía aquí a Somiedo quería verlos. No se conformaba con decirles que en estos bosques había osos si no veían nada. Hay que organizar muy bien, y hoy no está organizado todavía el turismo de avistamiento de osos, porque un turismo de avistamientos mal organizado, en vez de ser una ventaja para la conservación del oso, puede ser un problema para la conservación del oso. Es una actividad, digamos, en ese sentido un poco nueva, que genera unas posibles molestias en horas del día y zonas, porque evidentemente se va a intentar ir a las mejores zonas que hasta ahora venían siendo más o menos tranquilas. Bien regulado y con unas normas claras puedes generar riqueza en determinadas épocas, puede ser un motor de desarrollo o ayuda de desarrollo económico en algunas zonas. Aquí donde estamos ahora, yo tengo visto a 100 personas mirando para los osos. En sitios como Somiedo se puede perfectamente promocionar el avistamiento de fauna porque bajo ningún concepto va a interferir en la conservación. Hay que asegurar que desde donde se realicen las actividades no se pueda, o sea muy improbable, interactuar directamente con un animal. Yo creo que esa es una recomendación, una línea que no hay que traspasar. Y es la Administración la que debe regular, porque así lo dice la norma escrita, todo tipo de actividad que se desarrolle en zona osera, asegurando que no se moleste a los individuos. Todos los años hacemos alguna denuncia de molestias a especies en peligro de extinción por parte de gente que viene a hacer observación de osos. La mayoría de la gente suele ser gente muy concienciada, pero hoy día las redes sociales llevan a un límite de obtener la mejor fotografía y el mejor vídeo, lo que conlleva que se acercan sobre todo a los grupos familiares en primavera con los osines pequeños y realmente los molestan. Entonces todos los años tenemos que hacer alguna denuncia en ese aspecto. El oso que está en el monte y las personas pues en la carretera, en los pueblos, y yo creo que por ahí, con sentido común y poco más, tienen que ir las directrices para regular una actividad como el turismo, ¿no? Nuestro compromiso con la naturaleza no es más que un compromiso con nosotros mismos y con las generaciones venideras que en un futuro cercano heredarán los resultados de nuestras acciones presentes. Si destruimos nuestra naturaleza no habrá futuro para nadie. Son buenos momentos para el oso, pero no hay que bajar la guardia, porque los antiguos problemas pueden resurgir y porque además hay nuevos retos. El riesgo de que haya conflictos con personas que no les interesa o que hasta ahora han sido muy amigables con el oso porque había muy pocos, si llega a haber más, pues lo vean con otros ojos, ¿no? Y bueno, este es un poco el desafío de futuro. Los osos cantábricos se están recuperando parcialmente en términos numéricos comparado con la situación de los años 90, por ejemplo. Se puede discutir la tendencia de esa recuperación, porque también es cierto que el esfuerzo de búsqueda de osos y sí, el número de personas que está buscando osos en las montañas es superior en los últimos años y por tanto es más probable ver osos que antes. Hay que estar siempre permanentemente alerta, es decir, hay episodios de furtivismo, lo sigue habiendo, hay graves de furtivismo. Lo mismo que hemos tenido la población ahora en aumento, que tampoco es garantía el número de osos que tenemos. En un momento lo podemos tener en situación crítica, en poco tiempo. La población sigue estando muy lejos de alcanzar un tamaño mínimo como para considerarla viable a largo plazo, y ese debe ser el objetivo central de cualquier programa de conservación. Y algo que nos gustaría cambiar pero que escapa a nuestro control, que es el cambio del clima,
que puede afectar a la alimentación del oso y a la cobertura que el oso precisa, y que esto, ya digo, está menos en nuestras manos locales, es más un problema global. ¿Seremos capaces de permitir que los grandes carnívoros sigan viviendo con nosotros? Conservar los grandes carnívoros es un reto muy difícil porque son demasiado parecidos a nosotros. Necesitan comer y eliminamos las presas de las que solían alimentarse, ¿no? Necesitan bosques y talamos el bosque para cultivar. No se puede empezar a conservar cuando la gente todavía confunde las garduñas con las martas y cree que las serpientes hay que matarlas todas porque sí, y no sabes cuál es su papel ecológico. Si no se cierra esa brecha, perdemos el tiempo. Ese concepto de desarrollo sostenible tiene que ser siempre producto de un acuerdo y un respeto entre el mundo conservacionista y el mundo también agrario y el mundo de la gestión administrativa. Si los ganaderos y los agricultores no colaboran a que haya osos, se extinguen los osos. Me parece fundamental y esencial que la gestión y conservación de la naturaleza se rija por criterios científicos. Y en este sentido, en el mundo rural todavía hay un abismo, hay un cisma, hay una brecha enorme entre lo que se conoce y lo que sabemos científicamente y el conocimiento que tiene el mundo rural. La sociedad, yo creo que tiene un deber que es, y me atrevo a decirlo, que es valorar a la gente que sigue en el territorio apostando por el territorio. Y creo que si vivimos en la era de la información, a día de hoy yo creo que es muy fácil saber qué principios, qué objetivos, qué ideas y quién hay detrás de un tarro de miel, de un queso, de un jamón. Yo creo que debemos cambiar la forma de producir, pero sobre todo de consumir. Y debemos ser muy exigentes. Y no puede ser que sigamos viviendo una doble moral de camiseta de oso, camiseta de lobo, pero luego no me esfuerzo en saber cómo y de qué manera se produce ese queso, esa ternera o lo que sea. Se trata de conciliar los intereses económicos, los intereses del mundo rural con la conservación. Se trata de hacer una ordenación del territorio en el que haya zonas que hoy por hoy tenemos que mantener intactas. No nos quedan zonas intactas. El desafío es difícil desde el punto de vista incluso psicológico para la sociedad humana, porque tiene que partir de una renuncia voluntaria, consciente, a ocupar zonas salvajes. Para mí el hecho de que siga habiendo osos en un ambiente tan humanizado como la cordillera significa que todavía conservamos sitios lo suficientemente salvajes. Marca mi territorio, marca mi comarca. Que haya osos significa, me está recordando a mí día a día que todavía vivo en un bosque que merece la pena conservar. Cuando veo un oso siento como que nunca vi ninguno. Me pongo nervioso. Y es que el primer rato me tiemblan las manos. Si los osos extinguieran en mi valle, pues para mí sería una putada. No me imagino nuestras cordilleras, los Pirineos y la cordillera cantábrica sin osos. Que haya osos significa que tenemos una naturaleza completa, una naturaleza plena. Ahora mismo que ya lo dominamos todo, tenemos que aprender en unos pocos años a respetarlos como un acto de compasión. Nuestra tendencia biológica como humanos nos llevaría a destruirlo. Si no fuéramos conscientes, una especie con el éxito que tenemos nosotros acabaría con el sistema, sin duda ninguna. Se lo comería todo porque tenemos esa capacidad. Decía un ilustre biólogo que las áreas salvajes son un estado de la mente, son casi un estado de ánimo. Las áreas salvajes objetivamente existen. Sin ninguna duda la cordillera cantábrica tiene algunas zonas salvajes y naturales
Y la prueba de que existen estas áreas naturales y salvajes es que hay algunas especies animales y vegetales que solamente pueden vivir en esas zonas. Debemos conservarlas también para evitar que algunas especies de animales que solamente pueden vivir en esas zonas no desaparezcan. Y la única manera de hacerlo además es retirándonos un poco de esas zonas o evitando que la urbanización creciente del mundo llegue a ellas. We in the last few decades have unlearned how to live with nature, how to smell nature, how to listen to nature. And the bear is a wonderful window out into nature to attract people to come and listen, and then they smell the air and they see the bears and they see the power. For me, the bear is a perfect animal to show us back, to guide us back to the place that we came from. What are we doing wrong on this planet? Why are wilderness areas disappearing? Why are bears disappearing? And we have to pay more attention to the signs that not only bears but all wildlife species are giving off, are showing us on a daily basis. And by listening closer to what these animals are saying and showing us, we can harmonize a lot more, and in the end, it only benefits us as a species. En casa del rey mi padre, un traidor pidió posada. Mi padre, como es tan dócil, dijo que sí se la daba. De 3 hijas que tenía, le pidió la más galana. Esa no te la doy yo porque no me da la gana, que la quiero meter monja en el convento Santa Clara. A eso de la medianoche se la llevaron de casa, no la sacaron por puertas ni tampoco por ventanas, la sacaron por el balcón a favor de la criada. Anduvieron 7 leguas sin hablar una palabra. De las 7 para las 8 el traidor la preguntaba: ¿cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la blanca? En casa del rey mi padre Santa Elena me llamaba.